¿Quién estamos preparados para escuchar la palabra del Señor? Amén. Vayamos tomando apuntes porque hay citas que no las vamos a leer, pero se las voy a dar para que entonces usted pueda ampliar su altar familiar en casa. Amén. Bueno, les hago una pregunta. ¿Han escuchado hablar acerca del rey Salomón? ¿Cierto? O de pronto algunos han leído su historia. A ver, ¿qué caracterizó al rey Salomón? La sabiduría, muy bien. Pero sí, el rey Salomón se destacó por su gran sabiduría y porque él le pidió a Dios antes que cualquier otra cosa, él le pidió sabiduría al Señor. Pero también el rey, y esa se encuentra en Segunda de Crónicas, pueden anotar, Segunda de Crónicas 1:10. Pero también Salomón se destacó en el campo de la construcción, puesto que el mismo Dios le dio ordenanza a él de edificar el templo de Jerusalén, y esto se encuentra en 2 de Crónicas 3:1. Y vemos que esta estructura fue extremadamente lujosa. El templo de Jerusalén tardó más o menos, o no, exactamente 7 años, dice la palabra, que tardó en construirse. Se usaron materiales costosísimos como el cedro, piedras preciosas, variedad de piedras preciosas y una cobertura casi total en oro. En Primera de Reyes 7, del 1 al 3, ustedes pueden encontrar también que Salomón también construyó su propio palacio, el cual duró en construirse 13 años. ¿Se imaginan eso cómo sería? 13 años. De hecho, fue una estructura tan imponente, el cual fue considerado un símbolo de la riqueza y el poder acumulados durante el reinado de Salomón. Impresionante, ¿verdad? Así que el rey Salomón estaba totalmente cualificado, tenía la autoridad para decir lo que dijo en Proverbios 3:4. Además, porque él fue en la mayor parte autor de los libros de Proverbios, de Sabiduría y de Eclesiastés, ¿cierto? También de los Cantares. A ver, leamos juntos Proverbios 24, 3 al 4. 1, 2 y 3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia Así que el título en esta mañana de la prédica es Sabiduría, Prudencia y Conocimiento, dos constructores. Vamos a repetir. Sabiduría, prudencia y conocimiento, dos constructores. Salomón quizás comprendió esto, obviamente de observar. Y él observó de Dios y lo recibió del Señor. Lo vemos en Proverbios 3:19, donde nos dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Entonces nuestro mayor ejemplo de sabiduría definitivamente es Dios, no es Salomón, es Dios, ¿cierto? Sabiduría, prudencia y conocimiento son virtudes estrechamente ligadas, ellas están interconectadas. Y que al usarlas juntos, mis hermanos, trae gran bendición para nuestra vida y para el entorno donde nosotros nos movamos. Vamos a empezar por el conocimiento. Diga conmigo conocimiento. El conocimiento tiene que ver más con nuestra parte intelectual, con nuestra mente, con nuestra memoria, ¿cierto? Y es más teórico, es más de recopilar datos durante toda nuestra vida o de las cosas que aprendamos o las cosas que nos enseñan, ¿cierto? Mientras que la sabiduría es más existencial y es más práctica, es decir, ella utiliza el conocimiento y lo lleva a un nivel más avanzado, pero en la práctica. La sabiduría nunca es teórica, sino práctica. Entonces, esta sabiduría debe estar basada en la verdad y en la rectitud. Y usa el conocimiento que al aplicarlo lo hace basado pero solo en lo que es verdad, recuérdelo, y en lo que es correcto. Ahora, la prudencia es la virtud que aplica la sabiduría a las decisiones y acciones concretas que nosotros tomamos y hacemos. Es decir, que la prudencia es como el puente entre el saber lo que es correcto y hacerlo, pero en el momento oportuno. Hablamos en el momento oportuno, eso se le llama prudencia, y actuamos en el momento oportuno,
se le llama prudencia. Seguimos adelante. La sabiduría sin prudencia es ineficaz y hasta peligrosa, porque la prudencia es como la corona de la sabiduría, ya que ésta aplica esta sabiduría evitando riesgos y evitando consecuencias malas o cosas que nos perjudiquen. Entonces, sin embargo, podemos decir, mis hermanos, que este proverbio no se limita solamente a una estructura física o a una casa física, lo cual sí aplica porque realmente el contexto de que está hablando Salomón es totalmente material. Pero Jesucristo lo lleva el mismo principio. Allí contenido en Proverbios, Jesucristo lo lleva a un nivel mucho más elevado, que es el más importante y es nuestra vida espiritual, ¿cierto? Vayamos entonces juntos a Hebreos 3:6, donde nos dice, Cristo como hijo, acompáñame a leer, Cristo como hijo sobre su casa, la cual nosotros dejémoslo hasta ahí, solo vamos a usar la parte A del versículo. ¿Quién somos nosotros para Cristo? Ahí está hablando Cristo como hijo. ¿Quién es el hijo? Cristo, ¿verdad? ¿Sobre quién? Su casa. ¿Y quién es su casa? Dice, somos nosotros. Diga, yo soy la casa del Señor. Así que nuestra casa, nuestra vida, por decirlo así, vamos a reemplazar la palabra casa por nuestra vida, necesita ser construida, mis hermanos, con principios bíblicos. Y entre esos principios está la sabiduría y tiene que ser nuestra vida también establecida. ¿Qué quiere decir establecida? Afirmada. O sea, que no es necesario solamente edificar, es necesario ¿qué? Afirmar. Y esto se hace con la sabiduría, ¿verdad? Con la prudencia, perdón. Y es abastecida, se llena. ¿Qué es abastecer? Llenar, ¿cierto? Con el conocimiento. ¿Estamos claros? Amén. Jesús ilustró, como se los digo, este principio de Salomón, lo llevó a lo práctico. Y lo vamos a ver en Mateo, en la parábola de los dos cimientos. Mateo 7, 24 al 27, acompáñame por favor. 1, 2 y 3. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, sobre la roca descendió lluvia y golpearon contra aquella casa. Vamos a parar allí. ¿Por qué no se cayó la casa? Ok, muy bien, seguimos adelante. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué? Y no las hace, le compararé. El 26, perdón, sigamos adelante con el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, insensato. ¿Y qué pasó? Y dieron con ímpetu. ¿Por qué cayó esta casa? ¿Sobre qué la fundó este otro hombre? Entonces, esta parábola nos indica dos constructores, ¿cierto? Recuerden que es una parábola. Los de la escuela ministerial, a ver, los recién fresquecitos, a ver. A ver, los voy a poner aquí. La parábola es una historia contada que para explicar una verdad espiritual, ¿cierto? Porque es que nuestros sentidos no pueden, o sea, si Dios nos hablara en su idioma o en ese idioma por allá que se maneja en el cielo, no podríamos entender, ¿verdad? Lo que es el mundo espiritual. Entonces es necesario que Él nos los explica con ejemplos más cotidianos, ¿cierto? Entonces recuerda, una parábola explica una verdad espiritual. Amén. Entonces, bueno, seguimos adelante. Esta parábola nos describe a dos constructores, ¿cierto? Uno fue llamado prudente y el otro, ¿cómo fue llamado? Insensato. Y no fue cualquiera el que lo llamó así. ¿Quién fue?
Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos, iglesia, al primer punto. Antes de pasar a ellos, tengan esto en mente. Ambos constructores tuvieron, ¿qué? ¿Diferentes tipos de enseñanza? No. Ambos tuvieron una misma instrucción, ¿cierto? Un mismo maestro, pero los dos tomaron decisiones diferentes e hicieron las cosas diferentes y ambos tuvieron las consecuencias, ¿cierto? Porque una cosa de lo que debemos nosotros como ser humanos estar conscientes es que toda acción tiene una consecuencia, a largo o a corto o a largo plazo, pero vamos a tener un fruto. Primer punto, la sabiduría edifica, pero busca la que viene de lo alto. Amén. Proverbios 4:7 nos dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Otra vez, Proverbios 4:7, sabiduría adquiere sabiduría. Y sobre todas tus, ¿qué? ¿Adquiere qué? Inteligencia. Amén. Entonces, señalen en su Biblia la parte posesiones. ¿Qué le habla? A ver, si yo le pregunto, piense por un momento en alguna posesión que usted tenga. Un carro. Vamos más allá, una casa. ¿Qué hay de posesiones como nuestra propia vida? ¿Su vida es una posesión? Claro que sí. Porque es un don o un regalo de Dios. Usted es algo preciado porque usted tiene vida y es un don, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Entonces, es un don preciado nuestra vida, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos una familia, hijos, muy bien, esposos, trabajo. Algunos tienen la oportunidad de tener una compañía, una empresa, ¿cierto? Entonces, pudiéramos de allí desplegar muchas posesiones, ¿cierto? Pero principalmente lo que Dios nos da, la vida, ¿verdad? Cualquier área de su vida, las amistades, ¿cierto? El hombre que edificó sobre la roca, sobre algo firme, pero el otro lo hizo en la arena, lo cual es algo ¿qué? Frágil, ¿cierto? Jesucristo, mis hermanos, es el fundamento. No hay otro fundamento. Si nosotros vamos a poner nuestras posesiones, empezando por nuestra vida, y de ahí se desprenda todas las posesiones que usted le ponga en adelante, cualquier posesión, grande, pequeña, mediana, lo que sea, si no está puesta sobre Jesucristo, algún día se va a desboronar, ¿cierto? Pero mientras que nosotros ponemos a Jesús como el centro y el Señor de nuestras vidas y de todas nuestras posesiones, mis hermanos, usted le va a encontrar una razón de ser a la vida. Usted le va a encontrar propósito hasta lo que para otros llaman insignificante. Porque usted encontró el verdadero motivo que llena nuestra vida. Amén. Y que esas posesiones son más bien un extra que Dios nos da. ¿Cierto? ¿Por qué les digo? Porque Jesucristo mismo es conocido en la palabra como sabiduría de Dios. O sea, Él es la esencia de la sabiduría. Es la sabiduría personificada, encarnada. Cristo, sabiduría de Dios. Así que, mis hermanos, hacemos bien en tener esto siempre presente. Por ahí hay una filosofía o una ideología, más bien es el nombre correcto, a que se le dice el despertar. Realmente el despertar es Cristo. Realmente es el despertar. Vivir conscientes, porque por la palabra, esta palabra nos quita las vendas de nuestras mentes. Y este es el verdadero despertar, en donde la palabra misma nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, hacemos bien al poner a Jesús como fundamento en todas las áreas de nuestra vida. Porque los mismos vientos que hay en este mundo, un mundo caído, todos, dice Pablo, que todas las pruebas se van a ir cumpliendo en los hermanos. O sea, todo nos acontece al uno, al otro. Las aflicciones de este mundo no tienen que ver si somos ricos, somos pobres, somos blancos, somos negros, somos mestizos,
hablamos este idioma. No, o sea, todos vamos a enfrentar dificultades. Amén. Esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, estos mismos vientos que golpearon a ambos, ¿por qué sostuvieron a una y a la otra no? ¿Por qué? Porque la que cimentó en lo vacío de este mundo o en lo frágil se vino abajo. Amén. Entonces, por eso la palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué hace un reino? Gobierna, establece, manda, dirige. Ese es el reino de Dios en nuestras vidas, cuando Jesucristo es el que tiene el timón de nuestra vida. Amén. Santiago 3:17 nos dice, 1, 2 y 3. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué? Pura. ¿Luego qué? Amable, benigna y llena de misericordia y de buenos, ¿qué? Frutos. Entonces miren que Santiago nos hace una distinción y nos dice, hay una sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría real es la que viene de lo alto. Eso, ¿qué me quiere decir ahí de entrada? Que entonces existe una o más sabiduría, ¿cierto? Por el texto. Entonces, si nosotros vamos, ahí mismo está la palabra, la respuesta. ¿Cuál es la otra sabiduría? Santiago 3, 15 al 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque donde hay celos, entonces señalen su Biblia, miren, ¿qué son los frutos de una sabiduría que no viene de lo alto? Que es hasta diabólica. ¡Wow! Tremendo lo que él dice allí. Todo lo que es terrenal, animal, diabólico, ¿verdad? Porque donde hay celos, entonces encierre eso. Celos, contención. ¿Qué es contención? Pelea, discusiones, ¿cierto? Rencillas, desacuerdos. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí no está Dios. No hay paz. Ahora no nos podemos tampoco opacar porque, como lo dice allí, es terrenal. O sea, nosotros heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa encierra todas estas cosas terrenales, los celos, las envidias, las discordias, la murmuración, etcétera, ¿cierto? Y en Gálatas encontramos todo eso que son los frutos de la carne, el fruto de la carne, ¿verdad? Pero para eso Jesucristo vino, para tumbar, crucificar toda esa naturaleza carnal y pecaminosa, para que nosotros por su espíritu entremos en un proceso de renovación y sepamos que esas cosas que aparentemente se ven normales o que la sociedad llama normal, no está normal. Tienen que ser confrontadas y ¿qué? Enfrentadas, perdón, por el Espíritu Santo y cambiar, permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Entonces, miren, Santiago 1:5 lo que dice, prosigamos. ¿Cómo lo hacemos? Miren a ver, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría, mis hermanos, es muy, muy necesaria para que nos vaya bien y para que nosotros en todo lo que hagamos podamos saber que estamos agradando al Señor y saber que esas cosas con las que luchamos cada vez más tienen que estar vencidas y el carácter de Cristo vaya siendo poco a poco en nuestro corazón el fruto del Espíritu Santo. Saber reconocer cada emoción, cada sentimiento y no dejarse gobernar por ello, sino actuar conforme a lo que dice la palabra. Por eso es que esto está conectado, porque por ejemplo, en un momento de ira, usted no puede reprimir su ira, usted no puede, o sea, las emociones nunca se reprimen. ¿Por qué? Porque se hace un daño y se acumulan. Hay que gestionarlas y aprenderlas a hacer con sabiduría y la sabiduría de lo alto, ¿verdad? Y en la práctica, ¿cierto? Entonces, al momento de identificar tal emoción, la Biblia nos recuerda, ahí es donde funciona el conocimiento.
nuestra mente o el Espíritu Santo nos va a recordar en nuestra memoria el principio. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, por ejemplo. Eso es lo que hace. Por eso necesitamos aprender la palabra de Dios y aplicarla. Amén. Seguimos adelante. Proverbios 1:7 dice, el principio, ahora bueno, que acabamos de leer, que si alguien tiene falta de sabiduría va a decir, ay, no, es que yo no soy sabio, ay, no, es que yo no aprendo. No, ¿qué dice la misma palabra? Si estamos falta de sabiduría, ¿qué podemos hacer? Y Dios va a dar un poquito, va a dar abundantemente y sin reproche. No le va a decir, ay, usted sí pide y otra vez viene a pedir. No, Él se agrada. Como nos agrada de nuestros hijos que quieren hacer lo correcto y que se esfuerzan. Porque seguir al Señor, esta es la parte más dura. Morir a nuestros propios deseos. Morir a nuestra propia ganas, ¿cierto? Y esa es la verdadera cruz. Pero lo lindo del Señor es que Él no nos ha dejado solos. Su Espíritu vive en nosotros. Amén. Y esa es la verdadera cruz que tenemos que cargar, seguirlo. Y sus mandamientos no son gravosos, me encanta esa parte, porque me la recuerdo. Yo digo, Señor, tus mandamientos no son gravosos, que parezcan gravosos no lo son, porque al momento que usted toma la decisión de hacer lo correcto y lo que la palabra le dice que usted sabe que hay que hacer, el Señor le da gracia o nos da gracia para ello, ¿verdad? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Encierre eso en su Biblia, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿cierto? Entonces, después de pedirle al Señor la da, porque también es otra cosa. Santiago dice, pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando. Porque si duda es inconstante. O sea, usted tiene que pararse firme y saber que el Señor le está dando sabiduría. Pero de ahí también, no solo recibirla y guardarla, requiere una acción. Amén. Entonces, el principio de la sabiduría es temer, respetar, reconocer al Señor. Humildad en nuestro corazón de saber que lo necesitamos y que necesitamos su sabiduría. Proverbios 2:7 dice, Él provee, o sea, ¿quién? Dios, ¿verdad? De sana sabiduría, ¿a quiénes? A los rectos. Señale esa palabra en su Biblia y póngala ahí al lado. Rectos, ¿qué me habla eso? Una actitud de mi corazón y de su corazón. No de los rectos que nunca se equivoquen, porque eso no existe. Es una actitud del corazón, rectos. Y ese escudo, o sea, esa sabiduría va a ser, ¿qué hace un escudo? Nos protege, ¿cierto? A los que caminan rectamente. Hacer lo correcto nos va a ir bien, siempre, ¿verdad? Aunque no esté de moda. Proverbios 4:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Quiero, si entendieron lo que dice la expresión que no esté de moda, o sea, no esté de moda para el mundo, ¿cierto? ¿Cierto? No está de moda para el mundo, porque piensan que nosotros los cristianos somos aburridos, ¿cierto? Anticuados, y que vivimos en que, ¿cómo se le dice? Que no vivimos en libertad, o sea, que somos presos, y es lo contrario, esclavos, gracias, Caro, pero al contrario, somos libres. Porque es que los mandamientos nos protegen. La ley nos protege, ¿cierto? Amén. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, ¿qué? Resalta el poder, y le hablo a las mujeres porque Dios nos ha conferido una responsabilidad. Y esto es una responsabilidad para nosotras como mujeres, edificar nuestra casa. ¿Cierto? Y está hablando allí, nos dice, edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Entonces, nosotros tenemos esa facultad dada por Dios de edificar nuestra casa, de trabajar, que una edificación no se hace así. Después, ¿qué necesita? Después que se toma la decisión. Trabajo, inversión, esfuerzo. Entonces, asimismo, nuestra casa, nuestro hogar, mujeres, necesita esfuerzo, dedicación, amor,
cuidado, inversión, paciencia, tiempo, conocimiento. Todas estas cosas, ¿cierto? Seguimos adelante. Todo esto va a crear, si nosotros nos esforzamos como mujeres a buscar, encontrar en nosotros, porque es que ya Dios ha puesto eso en nosotros, pero necesitamos encontrarlo y ponerlo en práctica, ¿cierto? Y eso nos va a llevar, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Un hogar sólido y edificado. Amén. Que honra al Señor. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y palabra quebrantado es que le va a ir mal, ¿cierto? Va a tener malas consecuencias. Y esto es un consejo. ¿Por qué? Porque debemos juntarnos con personas sabias. Y que si pasamos por dificultades, busquemos consejos en personas sabias, ¿cierto? No en personas que no tienen idea, ¿cierto? Ni siquiera de la palabra del Señor y que no viven por principios y que no tienen la capacidad de darnos un buen consejo. Pueden tener buenas intenciones, pero quizás no es lo correcto. Entonces, basta con nosotros juntarnos con sabios y además el Señor va a poner las personas indicadas en nuestro camino. Amén. Entonces, los jóvenes sean selectivos siempre en escoger sus amistades. Nosotros mismos aconsejar a nuestros jóvenes y estar pendientes de sus amistades, de qué ellos, con quién andan, con quién hablan, quiénes se les acercan, con qué se rodean. Amén. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, o sea, hay provisión. Mas el hombre insensato, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Todo lo disipa. Un sinónimo para disipa es desperdiciar. Es desperdiciar, ¿cierto? Y me llama la atención en Proverbios que dice en el barbecho o en la tierra del pobre hay grande provisión, pero se pierde por falta de juicio. ¿Qué es el juicio? La sensatez, la sabiduría. Créanme que si nosotros nos ponemos a hacer una lista de cuántas cosas tenemos, es muy larga a comparación de de otras personas que viven con poco, pero con lo poco lo saben administrar muy bien. Entonces, mis hermanos, esto es un llamado también a ser buenos administradores de todas las posesiones que el Señor nos da. Y les recuerdo, no solo estoy hablando de lo material, sino también en nuestra vida. Realmente necesitamos que nuestra casa, que esta casa se llene de todo bien preciado que viene del Señor, como la paz, la sabiduría, el amor, el gozo, todo lo que encierra el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. Proverbios 19:3 nos dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. El peligro de la insensatez, mis hermanos. El peligro de que luego le eche las culpas a Dios de su fracaso. Dios nos guarde de caer en eso. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que se siga en su obstinación de hacer las cosas contrarias a lo que Dios quiere y caiga en ser un insensato y luego sus consecuencias lo lleven al punto de rechazar a Dios. Entonces es peligroso. Segundo punto en esta mañana, ¿cuál era el primero? Recapitulemos, a ver. Busquemos la de lo alto, ¿verdad? Segundo punto, la prudencia te protege. Entonces, la prudencia lo que hace, recuerden que la prudencia es ese puente que hay entre la sabiduría y el conocimiento, ¿verdad? Entonces, la prudencia nos va a proteger. Es algo que va a evitar que nosotros seamos lastimados. Proverbios 3, 5, 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en cuántos. Y él enderezará tus veredas. Ahí en la palabra enderezará, ponga promesa. Aprenda a usar esta palabra y créala. Y póngale allí, esta es tu promesa, Señor.
y esa palabra le tiene que hablar a su corazón. Esta es la promesa del Señor. Tú vas a enderezar, Señor, mis veredas. O sea, cualquier área que esté escondida y torcida, el Señor la va a enderezar. No seas sabio en tu propia opinión. Ahí hay una instrucción. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, ¿cierto? Entonces, ¿quién fue sabio en su propia opinión de los dos constructores? ¿El que construyó sobre qué? Porque él escuchó la enseñanza, pero hizo lo que él quiso, ¿verdad? Entonces, no cimentó su casa sobre la verdad. Hoy en día, mis hermanos, hay tanta información que todo el mundo opina de algo. Hoy todo el mundo es doctor, médico, todo el mundo es cirujano, todo el mundo es, ¿qué más? Constructor, todo el mundo es psicólogo, todo el mundo es nutriólogo y mejor dicho, ¿cierto? Pero realmente nosotros tenemos que ser selectivos y no vamos a evitar, tampoco nos vamos a poner en una burbuja porque pues eso no es posible, ¿verdad? Pero todo tiene que tener un balance y dirigido por el Señor, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser selectivos de qué fuente nos estamos alimentando. Pero si su principal fuente es el Señor, de allí, y lo que usted recibe del Señor por su palabra, no por emociones, sino por su palabra y la verdad, el Señor se encarga de que Él le pone las fuentes adecuadas. Y cuando lo ve que usted se está desviando, porque el enemigo también anda por ahí, suelto, ¿verdad? O nuestra carne es débil también. Y nos pueden rodear esas, como decía David, ligaduras, ¿verdad? De muerte, de confusión. Estamos expuestos a tanta confusión. Pero de seguro usted va a ir firme con lo que el Señor le ha dicho y ya lo demás es confirmación del Señor, de lo mismo que el Señor le dijo. Amén. Entonces, sigamos teniendo en cuenta eso. Hay tantas ideas, también pueden ser nuestras propias ideas preconcebidas. Es que esto es esto le pasó a fulano, esto hizo esto y otro. O sea, ideas ya preconcebidas en nuestra mente. Por lo tanto, reaccionamos de cierta manera y creamos una opinión, porque la opinión es libre, todos podemos tener una opinión, pero tenemos que buscar la del Señor. Dios le va a hablar, Él va a poner impresiones en su espíritu, porque donde Dios se comunica con nosotros es por nuestro espíritu. Y Él va a poner impresiones, a veces no son cosas con fuegos ni con relámpagos, no, son impresiones tan sencillas, una voz tan sencilla y tan fácil de obedecer, pero el problema es usted está obedeciendo en el momento que Dios le dice, porque a veces dejamos para mañana lo que puedes hacer hoy. Cambios en nuestra vida que quizás Dios nos está pidiendo que hagamos y son tan sencillos que a veces los pasamos por alto o quizás no somos constantes, los hacemos un tiempo, nos sentimos bien y se arreglan las cosas como el faraón. El faraón venía, sentía alivio, que Dios en su misericordia le mandaba plaga por plaga, pero sentía alivio y otra vez volvía a lo mismo. No, oremos al Señor que por su espíritu, porque ya Él puesto dominio propio en nosotros, que no reincidamos en lo mismo, seamos constantes. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él nos está instruyendo para bien. Amén. Porque Él nos ama y recibimos su consejo con amor. Por ejemplo, también esa parte es importante que tengamos en cuenta, porque el Señor nos quiere guardar, a que actuemos bien, que seamos prudentes también en nuestra forma de hablar en el momento preciso, callar cuando lo tenemos que hacer, actuar, como les decía anterior, las instrucciones del Señor. Me encanta este ejemplo de Jesús, porque cuando Jesús le avisaron que su amigo Lázaro había muerto, él dijo, ay no, ya yo me voy a hacer milagro? No, él esperó 2 días. Jesús no se movía por la presión de la gente. Jesús no se movía por la opinión de las demás personas. Jesús sabía que la comunión con el Padre le permitía hacer la voluntad del Padre. Amén. Él se movía por dirección del Señor, del Padre. Amén. Y él sabía que Dios respaldaría cada paso que él diera.
Entonces nosotros necesitamos tiempo. La palabra dice que Jesús, hay un libro muy bueno, creo que yo lo compré aquí, se llama Los hábitos de Jesús. Es excelente. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Amén. No es Salomón, no es el rey David, no. Sí, de ellos podemos aprender, pero Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Amén. Porque Él lidió con todo lo que un ser humano puede haber lidiado. Entonces, Jesús no se llenaba por la emoción, no. Él no se llevó por la emoción, Él sabía actuar en el momento. De que la prisa de otros y la presión de otros no puede alterarnos. Amén. Seguimos adelante. Tito, en el capítulo 2:5, nos manda a las mujeres a ser prudentes. 1, 2 y 3. Tito, sí, listo. A ser prudentes, ¿qué más? Buenas, sujetas a sus maridos. Proverbios 27:2. El avisado. ¿Quiénes son los simples? Los ingenuos, ¿verdad? El imprudente pasa y lleva el daño. ¿Cómo se imagina usted esa situación? Pudo haber evitado, pero fue imprudente, ¿cierto? Y pagó la consecuencia. Proverbios 22:3 dice, Proverbios 22:3 dice, Proverbios 12:16. ¿Estamos? 12:16. Sí. 1, 2 y 3. El necio. Mis hermanos, nosotros tenemos que tener presente que hay ofensas. Jesús dijo, es imposible que no vengan los tropiezos. O sea, las ofensas van a venir, pero nosotros debemos ser sabios, prudentes y tener el conocimiento de Dios para lidiar con ellas. Hay ofensas que vamos a tener que pasar por alto, no hay otra. Pero hay otras que sí se tienen que dirigir, enfrentar o gestionar más bien de la manera que Dios. Y para ello hay un tiempo, como dice allí, no es en el momento que uno está acalorado y tiene ira. Yo acuerdo mucho a mi mamá por esto, que ella le decía a mis hermanas, estaban más grandes que yo, y le decía siempre, ay, cuando venga su papá, no lo vayan a coger, que a ponerles quejas, que están peleando o que vayan a pedirle cosas, no. Mami siempre decía, esperen que se calme, esperen que se repose, para que hablen con él, más bien atiéndalo, tráiganle agua, porque soy de una ciudad que es extremadamente caliente. Y de verdad, entonces eso siempre se me quedó grabado a mí. Entonces yo digo, es verdad lo que la palabra dice, o sea, cuando estamos airados, tomemos una caminata, echémonos agua fría, respiremos profundo, tranquilicemos el cuerpo. Y luego vamos a tener más claridad para poder hablar. Amén. El corazón del sabio vamos a Proverbios 16:23. 1, 2 y 3. No, 16:23, Jorge. Sí, lo tenemos. 16:23. Sí, no, yo lo leo acá. No, 16. Ajá. Pusimos 26, pero es 16, ¿ok? Ya lo tenemos. Dice, el corazón del sabio hace prudente, ¿qué? Su boca, y añade gracia a su labio. Entonces la sabiduría, la prudencia del sabio, ¿qué? El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces debemos aprender a ejercer el dominio propio. No podemos estar reaccionando a todo lo que pase, no podemos estar respondiendo todo lo que nos digan. Debemos de nosotros hacer uso del dominio propio que ya está en nosotros. Por el Espíritu Santo. Entonces vamos a Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, es decir, se protege, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 14:15-16 nos dice, el simple todo ¿qué? Se encierra esa palabra, todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos, el sabio teme y se aparta, mas el insensato los hombres de la parábola enfrentaron lluvias, ¿verdad? Pero construyeron uno en fuerte y otro en algo débil.
uno lo tomó en serio. O sea, si nosotros estamos comprometidos, esta palabra la vamos a tomar en serio, ¿cierto? Y no la vamos a ver como una amenaza, como un hostigamiento, no. La vamos a ver con qué, con sencillez y con ganas de aprender, ¿cierto? Y de ser mejores. Entonces, fíjense, esto lo tomó muy en serio, lo cual lo llevó a tener buenos resultados. Porque hoy en día se nos predica un evangelio light, ¿cierto? Entonces no queremos obedecer los mandatos del Señor, sino queremos estar en lo más suave. Vivimos como si no hay mañana. ¿Y qué más cosas queremos ver? Si ya estamos viendo el final de los tiempos. Para entonces nosotros tomar en serio la palabra del Señor. ¿Qué más queremos ver? Por ejemplo, José. Hemos leído la historia de José, que interpretó los sueños del faraón, ¿verdad? Y se anunciaba escasez, ¿cierto? Por un tiempo. Y se anunciaba abundancia, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Se preparó. Entonces eso es lo que nos dice. Va a haber escasez. Nosotros no podemos contar que toda nuestra vida va a ser en línea horizontal, no. Altas, bajas. Entonces todos vamos a pasar por tiempos que estamos pelados. Pero el Señor se encarga de traer la provisión. Y a veces no es por mal manejo. A veces no es por mal manejo, sino que es por situaciones hay cosas que son consecuencias y ahí debemos de ser nosotros entonces entendidos. Hay cosas que pasamos por consecuencias, pero hay otras que son por pruebas. Y esa es la vida. Pero lo importante es estar fundamentados en la roca. Amén. Hoy en día hay mucha información. Me gusta Jesús porque dice, él no fue simple y todo lo creyó. Cuando en el momento de la tentación, Satanás le dijo a él, tírate del pináculo. Y le mencionó la palabra. Le dijo, tírate porque a sus ángeles mandará, escrito está que sus ángeles te mandarán y te guarden. Pero Jesús no fue simple, él conocía la palabra de Dios y la supo aplicar en el momento, o sea, él fue prudente y en el momento correcto, amén. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos de tener cuidado y equilibrio con tantos profetas que hay hoy en día. La palabra de la profecía, no. Sabiduría y prudencia sobre estas profecías, porque es que no hay otra palabra profética. Me llamaba la atención a un video que vi donde un profeta dice que él es profeta de lo bueno, de lo malo, porque él no es profeta, de lo bueno, ¿cómo es? De las riquezas. Yo te voy a profetizar cosas buenas. Él hace alarde. Yo no profetizo cosas malas, dice él. Pero si nosotros conocemos la Biblia, sabemos que los profetas muchas veces lo que venían era a hablar a corregir al pueblo. Y hablaban fuerte y duro. Los confrontaba, no les decía pañitos de agua tibia, no, él los confrontaba y si ellos se arrepentían, entonces todo pasaba bien. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado con todo esto que se levanta, estas falsas doctrinas y enseñanzas. Por ejemplo, escuchaba también a una que dice, si no tiene base, o sea, ¿cómo usted filtre lo que usted escuche o cualquier de estas personas predicadores por la verdad de la palabra? No por un versículo que se los diga y lo saque de contexto, no, usted es su responsabilidad saber la concordancia de la palabra, saber la sabiduría que ella tiene, que ella no se contradice. Por ejemplo, hay alguien que dijo, y es aterrador, porque dice, cogió la enseñanza de la doctrina del diezmo para decir que el que no diezma no entra al cielo. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque entonces esta persona se basa en que, dice Malaquías 3, que me han robado. ¿En qué te hemos robado, Señor? En nuestros diezmos y ofrendas. Entonces ella lo lleva a otro pasaje bíblico que no tiene nada que ver y dice, donde Jesús dice que donde se dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos. Entonces esto se unió. Miren lo peligroso que es y mucha gente cree esas barbaridades. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento de la palabra, porque nos tragamos todos enteros, mis hermanos. Entonces tengamos cuidado. Amén. Vamos adelante. Ya vamos a terminar. Nos faltan 5 hojas más, mentira. El conocimiento, vamos al tercer punto. El conocimiento en acción traerá bienestar. ¿Cuál es el tercer punto?
traerá bienestar, traerá buenas cosas para nuestra vida. El hombre no solo recibió, estos hombres no solo mismo, ambos recibieron la misma instrucción, las enseñanzas de Jesús, sino que ese conocimiento lo llevaron a la práctica. Entonces, ¿qué indica? Trabajo, compromiso en la construcción, ¿cierto? Ellos tuvieron que invertir, le costó esfuerzo, paso a paso, a diferencia, por ejemplo, del otro que lo hizo fácil. ¿Cierto? ¿Cuántas veces ese hombre que trabajó tan duro no tuvo ganas de tirar la toalla? Muchas, ¿cierto? Por ejemplo, pienso cuando escribía esto, pensaba en Noé. ¿Cuánto él algunas veces quería tirar la toalla? Me imagino un trabajo tan grande, pero él perseveró y a causa de eso su familia se salvó, ¿cierto? Entonces, así, mis hermanos, no busquemos un beneficio temporal. No vivamos en automático en nuestros matrimonios, en nuestras casas, en nuestras relaciones con nuestros hermanos. En todas las áreas de nuestra vida necesitamos estos tres ingredientes. Sabiduría, ¿qué más? Prudencia y conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Porque como matrimonio a mí me toca conocer a mi esposo. Él le toca conocer a mí, ¿cierto? A nuestros hijos nos toca conocerlo, porque no son iguales. Podemos tener 2 hijos y ambos son tan diferentes, 3 y cada uno es diferente. Nos tenemos que conocer a nosotros mismos también, nuestras debilidades y nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que aprender a nosotros. ¿Usted sabe cuál es su personalidad? Le pregunto. ¿Usted la tiene definida? ¿Sabe cuál es su tendencia, su personalidad que Dios le ha dado? Todas esas cosas tenemos que saberlas. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, nuestras debilidades, para poder que esas debilidades sean fuertes en el Señor. Amén. Dice, debemos conocer, por ejemplo, me encanta David, evitar las comparaciones. David, Saúl le quiso poner, porque ahí es donde está. Si usted se compara con otro, se va a agotar, se va a cansar. Y se va a limitar porque el otro fue capaz y usted no. Y eso es peligrosísimo. Nosotros tenemos que correr nuestro propio carril y enfocarnos y saber que no somos capaces de hacer ni somos iguales a los demás. ¿Cierto? Sí aprendemos, pero hasta donde Dios nos da la oportunidad. Me encanta David porque David, Saúl le puso la armadura de él. Y David que no podía. Porque esa era para Saúl, esa armadura no era la talla de David. Que tenía David una onda. Y con eso fue agradecido y supo que el poder no estaba en la onda, era en el Señor, amén. Entonces nosotros debemos de saber eso, ¿cierto? Proverbios, rápidamente Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene ¿el qué? El conocimiento y la inteligencia. Entonces él viene de su boca. ¿Dónde está la boca del Señor aquí? Escrita, la palabra del Señor, su consejo. Proverbios 2, 10, 11 dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, o sea, cuando usted le dé que entre, que se arraigue, usted le abra la puerta a su corazón, a la sabiduría, no solo a los conceptos, porque una cosa es tener algo, una sabiduría conceptual, y la ciencia fuere grata a tu alma. Hoy en día se le da menos valor al estudio, y es muy triste. Porque eso es lo que está pasando, que no hay conocimiento, principalmente de la palabra y en todas las áreas y en todos los ámbitos, que como personas y seres son necesarios, el conocimiento. La misma palabra advierte que por falta de conocimiento, su pueblo, si no conocemos, las cosas nos van a engañar y cualquiera nos mete gato por liebre, e incluso nosotros mismos. Como les digo, debemos aprender a conocer. Entonces, estudiar, conocer la palabra y la discreción te guardará. O sea, la prudencia te va a ti a guardar, ¿verdad? Y me llama la atención porque en este se menciona la discreción que me guardará. Ahora, no podemos confundir el miedo con la prudencia, porque hay muchos miedos disfrazados de prudencia. Y nosotros tenemos que saber identificarlos. Y lo que hemos colocado aquí dice, la diferencia entre, que es la prudencia, es una virtud racional que evalúa los riesgos para protegernos. O sea, uno se prepara, uno ve. Eso es lo que hace el prudente. El bienestar, permitiendo actuar con cautela. Ahora, el miedo es una emoción paralizante basada en la
adversión. Ahora les voy a definir qué es adversión. Al dolor, al peligro que a menudo nubla el juicio. Pues en otras palabras, el miedo paraliza, la prudencia busca soluciones. O sea, la prudencia avanza, pero cautelosamente. Amén. ¿Qué es adversión? Es un sentimiento intenso de rechazo, de desagrado hacia alguien, hacia algo o hacia una situación o objeto o idea, y es una emoción básica que impulsa a alejarse y a provocar el malestar. Puede variar desde una leve antipatía hasta un miedo, fobia o actuación a menudo como un mecanismo de defensa. Entonces, otra vez, el miedo paraliza y la prudencia avanza, pero con cautela. Así que eso es importante saberlo para reconocer qué es un miedo y qué es prudencia. Y terminamos con esto, mis hermanos, donde dice: la prudencia te permite llevar las riendas de tu vida tomando decisiones calculadas. El miedo tiende a paralizarte, impidiendo actuar. El enfoque de riesgo puede ser que la prudencia evalúa los riesgos reales para evitarlos. Por ejemplo, cuando uno mira a los lados para pasar la calle. El miedo a menudo se imagina amenazas que no están ocurriendo y exageran la realidad. La prudencia busca la seguridad y el bien a largo plazo. El miedo busca calmar la inseguridad inmediata o evitar la incomodidad a corto plazo, incluso si eso conlleva a riesgos futuros. Y por último, el origen dice: la prudencia proviene de la razón y la sabiduría. El miedo es una emoción instintiva de supervivencia. Amén. Bueno, hemos terminado y quiero leer o que leamos juntos el Salmo 19, 7, 8, que es precioso. Y nos dice, 1, 2 y 3, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. los mandamientos de Jehová Son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amén. Entonces el precepto es una norma, va a alumbrar esos ojos. Vamos a poder ver las cosas como realmente Dios las ve, no como nos las imaginamos ni como la realidad que quiera alterar la verdad de Dios. Vamos a Lucas 6, 46 al 49. Y este es en otro evangelio. Recuerden que el evangelio que leímos va a ser en Mateo, pero esta misma parábola se encuentra también en Lucas. Y la vamos a leer porque nos da un poco más de detalle y con esto terminamos. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y yo quiero que usted más bien se ponga de pie, por favor. Y terminamos con esto. Y lo leamos con entendimiento. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace? Os indicaré. Cavó y ahondó. Paremos allí. Imagínense usted edificando una casa. Imagínense usted edificando su vida, su relación con Dios, su casa, su hogar, su matrimonio, con sus hijos, como hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, en el ministerio, o sea, en cualquier área de su vida. Lo que el Señor en esta mañana le hable por su palabra. Él dice que cavó y ahondó. Eso significa que hay un esfuerzo, ¿cierto? Se necesitan los recursos para hacerlo, la intención. Y dice, y puso el fundamento sobre ¿quién? La roca, que es Cristo. Y cuando vino una inundación, el río dio ¿con qué? Contra aquella casa, pero no la pudo mover. O sea, paren allí, paremos. No la pudo mover, o sea que la casa sí sintió el embate. La lluvia le mojó. El viento sopló duro.
pero no entró el agua, no la movió, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejantes al hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre lo terrenal, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.